esposa, mis hijos, ¿no? Así como decimos, ¿cierto? Pero en realidad le pertenecen a Dios. Todo le pertenece a Dios. La casa, el carro, la familia. Y eso se lo vamos a enseñar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se lo vamos a enseñar? Porque cuando se meten con tus cosas, se están metiendo con las cosas de Dios. Amén. ¿Sí? O sea que si te roban a ti, le están robando a Dios. Amén. Cuando alguien nos quita algo a nosotros, no nos lo está quitando a nosotros, se lo está quitando a Dios y se está metiendo en problemas con Dios. ¿Ok? Por eso queremos que lo pueda usted comprender, porque solo somos administradores de lo que Él nos ha dado. Solo lo estamos administrando. Así es que vamos a ver algunos textos así rápidamente. Me voy a ir un poquito rápido porque son algunos textos que el Evangelio, el libro de Mateo, solo el Evangelio de Mateo, vamos a ver algunas cosas de cada uno de 6 capítulos de Mateo. Nos habla de dinero, riquezas y posesiones. Uno de cada 6 capítulos nos habla Jesucristo de posesiones, dinero y riquezas. ¿Es interesante esto? Sí, muy interesante. Mateo, vamos al Evangelio de Mateo. Ya oramos, ¿verdad? Eso es. Yo quiero volver a orar. Tan solo en Mateo capítulo 6, no lo vamos a leer todo, por favor, porque nos vamos a ir rápido. Tan solo en Mateo capítulo 6, ¿cuánto tiempo tengo? Ya se nos fue el tiempo, vamos a orar para terminar. No pudimos predicar. No. Vean por favor, tan solo Mateo capítulo 6 nos habla, el versículo 1 al 4, nos habla de qué? Nos habla de qué? De limosnas. ¿Qué es las limosnas? Dar. ¿Sabe que las limosnas no son dirigidas a Dios, sino a los pobres? Las limosnas, amados hermanos, las limosnas en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, cuando Cornelio daba sus limosnas, se lo daba a la gente pobre. Daba a la gente pobre. Él jamás las depositó en el arca de las ofrendas. No. Dios no es limosnero. Dios es dueño de todo. Él no necesita de nuestro dinero. Él es el que nos da todas las cosas. Nos da el dinero, nos da la fuerza, nos da la salud, nos da todo. Así es que en Mateo 6, del 1 al 4, nos habla de limosnas, acerca de la forma del dar. Y en Mateo 6:19, fíjese, tan solo ese capítulo nos habla de 4 cosas que nos muestran. 6:19, él dice, haciendo una comparación de hacer tesoros en el cielo. ¿Sí se está dando cuenta? Hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? ¿Cómo? ¿Por qué Jesucristo está hablando de una manera financiera de hacer tesoros? Todos podemos comprender esto. La cultura judía entiende perfectamente esto porque ellos son inversionistas. La mayoría de los judíos son inversionistas. Ellos hablan y hablan de inversiones. ¿Y qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar? O sea, ellos no hablan en perder, hablan en invertir y cuándo voy a ganar. Vamos a hacer un proyecto, sí, pero ¿cuándo voy a ganar? Sí. ¿Sí me explico? Eso es. Entonces, también ahí mismo en Mateo capítulo 6, verso 24, nos hace la comparación de 2 amos. ¿Sí se da cuenta? Es Dios y las riquezas. Mírenlo. ¿Sí lo ven? Y nuevamente en el verso 25 nos habla de los afanes de las cosas y de las riquezas. Tan solo en ese capítulo
Jesucristo bombardea toda el área de afanes, preocupaciones, angustias, dinero, servir, dice a las riquezas, ¿verdad? Habla de dinero. Entonces vemos la manera de cómo Él está tratando el dinero. Capítulo 13, Mateo capítulo 13. Rápidamente, Mateo capítulo 13, verso 44. Miren cómo hace la comparación Jesús aquí. Miren cómo hace la comparación. Tesoros o el tesoro escondido. Usted entiende eso, dice Él. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual cuando un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso, dice, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿De qué nos está hablando? Hace una comparación del reino de Dios. ¿Sí se está dando cuenta o no? Ahí mismo, en Mateo capítulo 13, versos 45 y 46. ¿Lo tienen? Habla de la perla del gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Quién busca perlas malas? ¿Quién busca hacer un negocio y perder? ¿Quién dice, voy a abrir un negocio pero le voy a perder? Nadie. Todos pensamos, voy a abrir un negocio y quiero ganar. No. Oye, quiero trabajar en esto, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cierto o no? Nadie dice, oye, yo trabajo de gratis. ¿O alguien así es? No, exacto. Entonces Él habla de perlas y dice que el verso 46, que habiendo hallado la perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces hace comparaciones del reino de Dios, en la riqueza, tesoros, perlas de costos altos. ¿Se están dando cuenta? Costos altos. Y ahí mismo, en Mateo capítulo 13, versos 51 y 52, vean lo que dice Jesús. Les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor de la ley, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca, ¿qué cosa? De su tesoro buenas cosas. Entonces, el apóstol Pablo decía claramente, cada uno ve como propuso en su corazón. Amén. Cada uno ve lo que tiene en su corazón. Amén. Cada uno da de acuerdo a su corazón. Y Dios ama al dador alegre. Así como muestra el Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en el corazón de esa persona? Puede haber un corazón mezquino. Sí. No, voy a dar. El pastor nos está animando. Y así puede cerrar su corazón. ¿Sí? Así. El pastor solo habla de dinero. No. Porque quiero que vean claramente cómo el Señor hace comparaciones. Y si Cristo pone de ejemplo, compara las cosas terrenales del valor con el reino de Dios, tan solo mencionando un tesoro de un campo. ¿No? Un tesoro. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que están aquí se encuentran un billete? ¿Cuál es el billete más grande que se han encontrado? 500, eso es. ¿Cuánto? A ver, ¿quién se ha encontrado 1000? Yo me encontré una vez una cartera con 7,000 pesos. Creo que tu hijo te encontraste una cartera con 20, como 15. Me encantó su testimonio de él. ¿Sabe qué hizo con esa cartera? La regresó. Interesante. ¿Ven? De eso se trata esto. De eso se trata. Entonces, y encontramos dinero, y es un valor. También yo regresé de una cosa. 7,000 pesos que necesitábamos en aquel tiempo. Mi esposa no sabe. Ahora, nuestra actitud, porque nosotros cuando encontramos algo valioso, ¿cierto? Pues decimos, le encontré, y aquí habla de un tesoro en un campo, porque ese campo es como si compraras un terreno, y en ese terreno que compraste, o en ese terreno que te ofrecieron, hay lingotes de oro. ¿Qué haces?
¿Le dices a todos los vecinos? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Uy, no le voy a decir a nadie cuánto este terreno. Te sale dando, lo compro. Ahí está con negocios de oro. Entonces Jesucristo hace mención de todo esto, habla del mercader que busca buenas perlas. ¿Y sabe con qué se compara eso? ¿Sabe quién es ese tal mercader? ¿Sabe quién es esa persona que ha comprado el terreno? El Señor Jesucristo. Amén. Ni siquiera habla de nosotros. Está hablando de que Jesucristo dejó su reino por venir a buscarnos a nosotros como perlas. Qué hermoso ejemplo, ¿cierto? Él nuevamente es aquella persona. Ya habíamos explicado cómo se forma una perla. Ya habíamos dicho que las perlas se forman cuando un molusco es herido por un pedazo de la arena, entra en el molusco, lo lastima. El molusco lo que hace es que con su baba se empieza a sobar la herida y con tanta baba que le pone hace una perla. Entonces esto nos enseña que las heridas crean perlas. Amén. Amén. Ahora, vemos a través de la palabra de Dios cómo el Señor Jesucristo nos está enseñando todo acerca del reino de Dios, las posesiones, las riquezas, cómo Jesucristo tuvo el valor de dejarlo todo por venir a buscarnos. Y a veces nosotros no queremos dejarlo todo por buscarlo a Él. ¿Verdad? Por eso en la Biblia nos habla un ejemplo, Mateo 18, otro ejemplo, rápidamente. Ese está tremendo, verso 23 al 35, no lo leemos, lo narramos. Está hablando de dos deudores. ¿Se acuerdan de esa historia? De un hombre que le debía una gran deuda a su amo, a su patrón, y dice que postrado le rogaba: perdóname la deuda. Y el patrón, el dueño, la perdona, pero dice que él, saliendo, había otro de sus consiervos que le debía una pequeña cantidad, ¿no? Y entonces es como si alguien le hubiese perdonado una deuda de 100,000 y a él solamente le debían 1,000, ¿verdad? Y él esos 1,000 los reclamaba como si fueran 100,000. Y dice que ahorcaba a su consiervo y le decía: págame, eres un malvado, te voy a encerrar porque no me has pagado mis 1,000 pesitos que me debes. Así, algo así. Y dice que se encuentra el Señor, su amo, y le dice: oye, siervo malo, yo te perdoné esa deuda tan grande, ¿por qué no hiciste tú también con tu consiervo? Y qué interesante cómo el Señor Jesucristo nos hace comprender algo aquí. Que Dios te va a probar con el dinero. Si eres capaz de perdonar una deuda monetaria, serás capaz de perdonar una ofensa del tamaño que sea. Sí. Amén. Si a veces no somos capaces de perdonar los 100 que prestamos, a alguien se le ha ido, a alguien de ustedes se le ha ido una persona que no le ha pagado. A ver si los que se le han ido. Bienvenidos al club. Muy bien. Pero no guardan recuerda. No dicen: no me debe. ¿Verdad? ¿Con cuánto se le fue? Bueno, ya me espantó esa deuda. Sí, la máxima que a nosotros nos embarcaron, la máxima de nosotros fueron 20,000, la máxima. Y bueno, oramos al Señor, ¿verdad? Y dijimos: ok, está bien, vamos a perdonar eso. Amén. Algo así, ¿no? O sea, no es la idea de que usted vaya a abrir a prestar y diga: pues perdóname de este diciembre. No, la idea es tampoco, ok. No vaya a pensar eso. Así es que los que me deben no piensen eso. Páguenme. Ok. Entonces vemos que estos dos deudores muestran este ejemplo. Mateo 19, en el versículo 16 en adelante, habla de un joven rico que tenía muchas riquezas, pero le era imposible dejar esas riquezas por el reino de Dios. Entonces
6 capítulos, Jesucristo habla de dinero, Jesucristo habla de posesiones, Jesucristo habla de tesoros, Jesucristo habla de riquezas. Entonces vemos tan solo, ese está bueno, Mateo 25, versículo 14 al 30. Amén. Habla de las parábolas o la parábola de los talentos. Entonces aquí habla de que este hombre les dio a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. ¿Se acuerdan? Eso es. Y en la historia nos muestra que Él les pide cuentas a ellos. Entonces, Jesucristo está hablando constantemente de cuestiones financieras. ¿Y sabe cómo cierra el Evangelio de Mateo en el capítulo 27? ¿Sabe cómo cierra? Con Judas. ¿Sabe cómo cierra? Vendiendo a Jesucristo por dinero. Qué triste es cuando una persona ve a Jesucristo como una fuente de ganancia. Eso es muy triste. En la Biblia nos habla de obreros asalariados. Así nos habla la Biblia. De que hay gente que quiere servir por dinero. ¿A mí cuánto me vas a pagar? A ver, y yo voy a hacer esto y cuánto voy a obtener. Por ejemplo, el Judas vende a Jesucristo y lo pone en precio. Cobra por hacer algo en el reino de Dios. Cambia a Cristo por dinero, o sea, dejan las cosas de Dios por dinero. Hay gente que pone primero el dinero que a Dios. Entonces es un tipo de Judas. ¿Por qué? Porque lo primero es el dinero. Es el dinero. No, primero es Dios y después el dinero. Primero es Dios. La prioridad más grande de nuestra vida es Dios. ¿Sabe qué? Aquí es donde yo quiero que usted llegue a comprender esta parte de Mateo 25. Quiero que la pueda comprender. Ahí nos vamos a estacionar tantito, ¿ok? Me quedan 10, 15 minutos, ¿amén? Sí, eso es. Con estos 15 minutos vamos a hacer algo maravilloso. Mire, por favor. Mateo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es semejante, es como un hombre. ¿Es como un hombre? ¿Es como un hombre? Eso es. Hermano, ¿no me cierras tantito la cortina de aquí? El carro me desdobla mis ojos verdes. Gracias. Con ese sí. Gracias. Y se me hacen azules. Ok. Entonces dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Número 1, ¿quién es ese hombre? Jesucristo. Número 2, ¿quiénes son esos siervos? Nosotros. Número 3, ¿cuáles son esos bienes? Toda la economía que tenemos. Y dice que a uno dio 5, ¿qué? Talentos. Y a otro 2. Y a otro 1. Léalo fuerte lo que sigue. A cada uno conforme su capacidad. Y se fue lejos. Diga conmigo, capacidad. Eso es. No todos tenemos la misma capacidad de administrar cantidades grandes. Si tú estás esperando a que Dios te dé 1 millón, pero no sabes cuidar 1000 o 100, olvídate de tu millón, porque Él te va a dar de acuerdo a tu capacidad.
¿Sí o no? Entonces, si tienes la capacidad de cuidar lo poco que Él te da y generar, te va a dar más. Te va a dar más. Sí, te va a dar más. Y dice su palabra claramente que ese hombre te ha dado. Ahora, quiero que pienses un poquito. Piensa un poquito. Lo que has tenido, Dios te lo ha dado. Por muy poco que sea, Dios te lo ha dado. Pero Dios te quiere dar más si eres capaz de cuidar de eso poco que Él te da. Amén. Sí, Él te va a dar más, sí. Primero tienes que aprender a vivir con lo poco que Él te da, para que Él te pueda dar más. Cuando Él vea que ese poco que Él te da, lo sabes cuidar. Amén. Lo sabes trabajar. Mira, dice el texto, verso 16, el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Diga conmigo, negoció. Otra vez negoció. Eso. ¿Qué es lo que haces con lo que Dios te da? Lo gasto. ¿Qué haces con lo que Dios te da? ¿Lo negocias o te lo gastas? Porque si tenemos la mentalidad de trabajo para gastar, entonces vamos a verte en esta posición que va a mencionar Jesús aquí. Tú puedes ser una de esas 3 personas. Puedes ser aquella persona que le dan los 5 y que hace otros 5, o puede ser aquel que le dan 2 y hace otros 2, o puede ser aquel que le dan 1 y no hace nada con ese 1 que le dan. Sí, o sea, no se puede ser algo más. ¿Sí estamos aquí? Sí, amén. Entonces, esto es para que reflexionemos que lo que tenemos, lo que trabajamos, Señor, necesito dinero, necesito fuerzas, quiero un buen trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Es que quiero una casa. Muy bien, te voy a dar una casa. ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero un carro. ¿Para qué? Es que quiero presumirlo con mis amigos. ¿Para qué? Quiero un buen trabajo con un buen salario. ¿Para qué? Quiero ganar bien. ¿Para qué? Para comer bien. Esa sería la verdadera razón. Entonces vamos a seguir batallando. Vamos a seguir. Ahora, comprendamos. Dice, verso 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Léalo fuerte, por favor, lo que sigue. ¿Qué escondió? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús ahí? De dinero. Cuando leemos la Biblia y leemos la palabra talentos, nos imaginamos habilidades. Es que Dios me dio esta habilidad. Está hablando de dinero ahí. Hablando de dinero. Es que yo gano bien poquito. Pues aprendan a administrar ese poquito. Amén. Para que le dé más. Amén. ¿Sí? Si eres un trabajador que ganas muy poquito, pero porque te pagan poquito, llegas tarde, te sales antes, no respetas la hora de la comida, creo que no te van a ascender. Pero si ganas poquito y llegas antes de la entrada
y sales después de la salida, ¿verdad? O sea, buscan después de las, si es 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, buscas después ese horario de salgo, o agarras hasta la escoba y vas, o no sé qué más hagas del extra, seguro te asienta. Seguro lo haces. Pero si eres de las personas que estás buscando las 5, siendo las 2 de la tarde, ay, Padre Celestial, dudamos mucho que salgas adelante. Me gustaría ser mi propio dueño. Mira, sería bien difícil ser tu propio dueño si no sabes cuidar algo que no es tuyo. Porque siendo tuyo vas a decir, me levantaba a los 10, al rato abro, y no abriste. Porque vas a ser el dueño y te vas a consentir y vas a querer ganar mucho y trabajar poco. Y la mayoría de los dueños trabajan más que el empleado. ¿Quiere que me den más? ¿Sí? ¿Quiere recibir más? ¿Para qué? ¿Para gastar más? ¿Para endeudarse más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cierto o no? De acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras entradas, es la medida en que nos endeudamos. Porque vemos nuestro presupuesto y decimos, sí me alcanza para endeudarme, sí lo pago. Perdón, pero así se ve. No lo miran con la capacidad de trabajarlo, lo miran con la capacidad de pagarlo. No sé si me están dando a entender. Entonces, la idea que debemos de tener es que tengamos una mentalidad de inversionistas. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para invertir en el reino de Dios. Amén. Yo quiero ganar, es mío, yo me lo gané. Bueno, quizás hagas tus tesoros y tus riquezas, pero Dios no te va a dar la facultad para disfrutar de Eclesiastés capítulo 6. Amén. Pero si eres de esas personas que piensas, Señor, dame, porque he pensado hacer un ministerio en tu iglesia para el extendimiento de tu reino, seguro lo tienes. Porque estás pensando en el reino de Dios. Es más, te estás asociando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. De verdad que si usted viera la Biblia y la viera de tal manera, usted diría, wow, cómo esas personas que Jesucristo llamó, cuando tan solo en el ejemplo del joven rico, Jesús les dice a sus apóstoles, enseñándoles eso. Y uno de ellos le dice a Jesús, Señor, nosotros no hemos dejado todo. ¿Qué obtendremos? Y Jesús les dice, pues el que haya dejado casas, padre, madre, esposa, hijos, por mí recibirá 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero. ¿Se da cuenta? No está diciendo que abandonemos a la familia, no está diciendo que te va a dar 100 esposas, no, relájate, no, dejo me dan otra, no, gracias a Dios me ha bendecido con una linda y hermosa esposa y con ella quiero seguir y con ella quiero caminar. Amén. Por eso debemos de comprender lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vean, verso 19. A ver si la cachan. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y de a lo fuerte arregló puertas. El versículo que leímos en el verso 14 dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, Jesucristo se fue al cielo. Va a regresar. ¿A qué? Va a regresar
Va a venir por nosotros. Claro que sí, va a venir por nosotros, pero para hacer cuentas. Amén. Así es que ya depende de usted si le dice, ven Señor, ven Jesús. O le dice, aguántame porque todavía no hago lo que me cargaste de hacer. ¿Sí o no? Porque si pensamos, Señor, sí, ya ven, es porque usted ya tiene esos 5 que Él le dio y los otros 5 ganados. ¿No? Si el Señor ya le dio 2, usted ya debería tener 2 más. Y si el Señor le dio 1, ya debería tener 1 más. Porque leímos que este Señor les dio de acuerdo a su capacidad. Así es que el que le dio 1 tenía la capacidad de ser 1 más. Sí tenía la capacidad. ¿Sí o no? ¿Se lo dio de acuerdo a su capacidad? Sí. A lo mejor él dijo al que tenía 1, pero bueno, si me hubiera dado 5, a lo mejor 5 trabajo. Sí, no. ¿Usted cree que 5? Sí, 1 les mandó y los confió. ¿Estamos aquí? ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué? ¿Para qué? Le van a pedir cuentas. ¿Quiere 1 millón? Le van a pedir cuentas. ¿Quiere 10? Le van a pedir cuentas. ¿Para qué? Quiero 10, quiero irme a Cancún, quiero 20, quiero disfrutar la vida. Te van a pedir cuentas. Entonces ya no pido. Te van a pedir cuentas de lo poco que tienes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Aprender a administrar. A trabajar, a negociar. ¿A cuántos de los que están aquí le encanta negociar? A ver, alza la mano sin miedo. ¿A cuántos les encanta negociar? ¿En serio? ¿A los demás no les gusta negociar? Pues van a tener que aprender. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que aprender? ¿Por qué? Porque todo se va a negociar. Ahora, ¿vemos? ¿Seguimos? Entonces, verso 19, después de mucho tiempo, o sea, pasó el tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellas. Y llegando, luego, a ver, el que debe 5, él llega y le dice, ¿me diste 5? ¿Sí lo entienden? ¿Sí o no? Mire, pónganme mucha atención. A esa persona que le dieron 5, no solamente ganó 5 que le dieron, sino 5 más. Pero si se pone a pensar bien, esa persona de esos 5 comió, viajó y disfrutó. Amén. Y dio 5 y 5 más. Pónganme mucha atención. En la empresa donde yo trabajaba, como chofer, se mide de las camionetas el kilometraje para echarle la gasolina, para que se vaya midiendo. Entonces uno tiene que apuntar el kilometraje y cuánto le echaste de gasolina, cuánto terminó el kilometraje y cuánto de gasolina. Así se mide, así lo mide la empresa. Entonces cuando yo acabo de entrar a la empresa, me dice el patrón, aquí está para la gasolina, aquí está para los viáticos, por favor te vas. Llego a la gasolinería y le digo tanque lleno, el tanque me lo llenan y pongo el kilometraje. Cuando regreso a la empresa, mi patrón ve la hoja y la compara con la hoja anterior y no cuadraba. El chofer anterior se robaba lo de la gasolina. ¿Qué hicieron con ese hombre?
¿Sabe cómo le hacía mi patrón? Corre. ¿Sabe que Jesucristo nos va a pedir cuentas? Y si no cuadran las cuentas, ay, ya me está dando miedo. Oramos para terminar. ¿Sí está comprendiendo? ¿Está comprendiendo? Entonces, Dios nos da, y Dios deja que nosotros lo disfrutemos, pero de acuerdo a lo que Él nos da, ¿qué cuentas vamos a entregar? Tus hijos, tu cónyuge. Amén. Sí. Él te lo dio. Él te la dio. Amén. Él te da. ¿Listo? Tenemos que pensar en eso porque vamos a entregar cuentas. Tus hijos. ¿Qué es de tus hijos? ¿Dónde andan tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿Están en el camino del Señor? ¿No están en el camino de Dios? Te va a decir, ¿dónde están los niños que tengo? Señor, me entregaste 3, pero de los 3, mira, los 3 me salieron bien rebeldones. Ni uno me obedecía. Pues eras tú que los debías de cuidar. Señor, yo los puse en tus manos. Algo así como el de uno, lo escondí. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Entienden lo que estamos hablando? ¿De verdad? ¿Sí lo entienden? Antes de que usted se lo dé al Señor, asegúrese que ese hijo acepte a Jesucristo en su corazón. Dele lo mejor a Dios. Como es su hijo, pero a la vez no su hijo y le pertenece a Dios, acatárrelo, moléstelo hasta que acepte a Cristo. No importa si se enoja, no importa si patalea, no importa que lo que diga. Me vas a acompañar a la iglesia y vas a ir conmigo porque yo lo digo. Amén. O no quiere entregar cuenta de eso. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están? ¿Sí, amén o no? Amén. Las verdaderas riquezas, creo yo que no las estamos cuidando. Por eso debemos de ver bien lo que Él nos dio. Los hijos son una bendición. ¿Sabía usted? La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y los nietos son corona a los ancianos. Amén. Amén. Pero para dar cuenta de ello, ¿ya lo escuchaste? Sigo. Entonces el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que estoy. Si sabemos cómo es Él y sabemos lo que Él va a hacer, deberíamos de ser más cuidadosos de lo que Él nos está dando. Amén. ¿Sí? Más cuidadosos.
Y de hoy en adelante seguramente usted va a preguntar, ¿para qué lo quiero? Amén. ¿No? ¿Para qué? Bueno. Y dice aquí claramente, y verso 26, respondiendo su Señor le dijo, tú paz. Algo así. O sea, porque yo me imagino, claro. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no se ve, que recojo donde no esparcí, por tanto deberías haber dado Mi dinero a los banqueros. ¿De quién es? Él. ¿De quién es lo que tenemos? ¿De quién es? De Él. De Él. No es nuestro. De Él. Y nos hace partícipes como administradores. Amén. Somos administradores. Por eso, como pastor, administro las cosas del reino de Dios. Y voy. El pastor se va a ir a pasear a la Pastera Potosina. Vamos. Y pague los gastos. ¿De dónde va a salir eso? Son gastos, es gasolina y también de regreso. Y aparte tenemos la costumbre de comer 3 veces al día. ¿No? Sí, así es. El pastor se la pasa paseando. Vamos. No es que me dé miedo que me siga dando más. No. Es que creo que estoy viendo, que Jesús está viendo, que creo que estoy siendo un siervo fiel. Amén. No sé si me van a entender. Por eso creo que me está dando más. ¿No? ¿Qué le digo? Que no. ¿Qué le digo? No, Señor. No me des más. ¿Así le digo? Imagínese usted en su trabajo. Imagínese usted, necesito que subas, te voy a ascender. No, por favor. Te voy a aumentar el sueldo. No quiero. No quiero. Hay gente que así dice, ¿no? Porque hay gente que dice, yo no quiero más responsabilidad. No, a mí déjeme aquí. Me gusta entrar a las 7 y salir a las 2 y no más, ¿ya? Así les gusta, está bien, ¿no? Así. Y a veces que Dios dice, yo te quiero dar más. ¿Cómo ves? Si trabajamos juntos y te doy más. No, Señor, no quiero más. Está bien. Dios me da la oportunidad a mí. Creo que está viendo la capacidad que tenemos y Amén. me quiere dar más. Amén. ¿Sí? Entonces, quiero asumir esa responsabilidad y me voy a arriesgar, lo voy a aventar. Amén. Sí, lo quiero hacer, sí. Quiero llegar a casa, quiero llegar al cielo y quiero escuchar estas palabras de bien, siervo, fiel, entregoso de tu Señor. Yo no quiero escuchar que Él me diga, versículo 26. Respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Yo no quiero que me diga así. ¿O alguien quiere que me diga así? No. ¿Alguien le ha dado dinero a su hijo para que vaya a comprar algo a la tienda y le da el billete de a 50 y lo pierde? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice? ¿Y cómo llega su hijo? ¿Cómo llega? ¿Qué le dice usted? Eran los únicos. ¿Sí? ¿O qué le dice? Felicidades, ten siempre y pierdes. ¿Así le dice? ¿Qué le dice? Verso 27, por tanto deberías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo
veces. Verso 28, luego por eso no se pregunte esto. Verso 28. Quítenle pues el talento, quítenle pues el dinero y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Ven? Se lo quitan, no lo cuidó, se lo quitan, se lo van a dar al que tiene más. Está trabajando. Amén. ¿Por qué a él? ¿Por qué no le dan a los pobres? Porque hay muchos pobres que no lo cuidan. ¿Sí se está dando cuenta? Estuvimos trabajando con una institución, y ellos nos platicaban que querían ayudar a una gente de la Ciudad de México que vivían en las vías del tren y que ellos les decían, les vamos a traer despensa, pero queremos que 10 voluntarios vayan por ellas. Ay, no, tráiganla, por favor. Y bueno, hasta ese nivel, a ese grado. ¿Quieres ayudar a alguien? No se deja y quiere que... Y si se lo das en plato de oro, va a decir, ay, no. ¿Y el tenedor de oro? Siempre va a buscar un pero. Ya quiero terminar. Pero se pone tan bueno esto que... Verso 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yo sí me preocupo por eso, no sé usted. Sí me preocupo, digo, no, ¿por qué? Voy a cuidar lo que él me da. Sí, aquí está mi esposa y quiero ir terminando y no me va a dejar mentir. Ganaba 120 pesos a la semana. ¿Sabe cuánto apartaba de diezmo ella? 12 pesos. ¿Sabe quién se oponía? Sí. Yo me miré y yo le decía, ¿estás viendo que estoy ganando tan poco y tú todavía dándole el dinero al pastor? Y ahora soy pastor. Porque el Señor hace. Sí. Me le puse a mí, a mi esposa, me le puse a mí. Y ella dijo, yo no puedo. Amén. Increíblemente Dios nos bendijo y sorprendentemente hasta ahorró para comprar el terreno donde ahorita vivimos. Amén. Hasta dimos el enganche. Me sorprendió cuando me ofrecieron el terreno, me sorprendió cuando ella me dice, yo tengo dinero. Y yo tengo. Esa era guardada. ¡Wow! Fíjense en aquel tiempo, el terrenito nos costó 25,000 al día. ¿Sabe cuánto ya había ahorrado esta mujer? 7,000 pesos. Y después, cuando Dios nos empezó a bendecir con un buen trabajo, con un buen salario, yo decía, denme el diezmo, trae el diezmo, tráeme. Y entonces nunca nos hemos detenido al diezmar. No. Y Dios nos ha bendecido. Amén. Por eso, cuando una persona es fiel, Dios le va a dar más. Aquí lo vimos, perdón por la enseñanza lenta, pero queremos que quede lo más claro que sea posible. Amén. Porque verso 29, porque al que tiene, no se le quita, al que tiene se le da. Al que tiene se le da.
porque sabe dar, sabe compartir, sabe cuidarlo, sabe invertirlo, sabe negociarlo, sabe que la verdadera inversión se encuentra en el reino de Dios. Es ahí donde Dios ve al dador alegre. Es ahí. Y dice 30. Y al siervo cabezón. Aquí lo dice en mi versión así. Y al siervo inútil, échenme en las tinieblas de afuera. Ahí será lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no cuida lo que Dios le da. Cuídelo, aprenda a dar al reino del Señor. Aprenda a ver como Dios ve las cosas. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos muestras, Señor, que tú nos haces la comparación de las riquezas con el reino de Dios. Gracias, Señor, porque comparas a un mercader con perlas. Nos comparas el reino de Dios, Señor, con un tesoro. Gracias, Señor, porque tú nos vistes como un tesoro, dejaste tu reino, viniste, nos compraste y nos ves como algo valioso. Ayúdanos, Señor, a que nosotros también tengamos esos ojos y te veamos a ti como eso que vales, el reino de Dios, tu reino, Padre, que aprendamos, Señor, a ser desprendidos, que aprendamos a dar, Padre. Ruego, Señor, que tú bendigas, Padre, la mano de cada uno de nuestros hermanos que trabajan, que están en labores, y que ellos, Señor, están aprendiendo la cuestión de dar. Te ruego, Padre Celestial, que tú los bendigas y seas tú bendiciendo y multiplicando, Señor. Les des sabiduría de que ellos aprendan a cuidar, Señor, lo que tú les has dado. Y bendice, Señor, a aquel que te lo pedimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.